Hola chicos, bueno, estamos acá para la clase práctica de la unidad 4 que la vamos a hacer en manera virtual viendo los problemas de la guía como hacemos siempre y yo les voy a ir explicando más o menos cómo se realizan los ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio nuevo de este semestre. Como estuvieron viendo en las clases anteriores, estamos modificando un poco las unidades prácticas como para ver distintos tipos de ejercicios para tratar de que ustedes se enganchen con el tema a ver si les ayuda a entender mejor. Así que bien, para el primer ejercicio dice biomoléculas en nuestra dieta. Objetivo, que se identifiquen y clasifiquen las biomoléculas presentes en ingredientes y productos que encuentren en su propia cocina. Para este trabajo deberán utilizar rótulos nutricionales que tengan a mano o les hayan proporcionado sus docentes. Yo ahora les voy a mostrar algunos que tengo yo, pero si ustedes quieren también después buscar otras cosas diferentes que tengan en su casa y hacer el mismo trabajito, mejor, les va a venir bien para practicar. Después dice, analizar estos rótulos para observar qué información nos proporcionan. A partir de la información encontrada, reconocer cuáles son las principales biomoléculas de cada alimento, que se encuentran en mayor cantidad. Nombrar, en los casos que sea posible, cuál es específicamente la biomolécula que se encuentra en mayor cantidad. Bien, vamos entonces a mirar las etiquetas que yo tengo acá para mostrarles a ustedes. Esta es la primera, ¿sí? Se ve ahí bien grande, para que nosotros veamos cuáles son los componentes que tiene este alimento, ¿sí? Fíjense que nos dice, tenemos carbohidratos, 38 gramos. Y si miramos las otras proporciones, ¿sí? Vemos que es el componente mayoritario, ¿sí? Este alimento entonces tiene 38 gramos de carbohidratos de los 50 gramos que muestran acá, que es la porción que ellos eligieron, ¿sí? Bien, o sea que la biomolécula mayoritaria acá en este caso serían los carbohidratos. Tiene un poco de proteína, poquita, tiene un poquito de fibra y tiene muy poquitito sodio, ¿sí? Así que bien, yo les voy a comentar, esta etiqueta es una etiqueta de un paquete de arroz, ¿sí? Así que en este caso, ese carbohidrato mayoritario es el almidón, ¿sí? El almidón, como bien recuerdan, es el polisacárido de glucosa. A ver, acá lo tenemos, no lo tengo el almidón, no. Pensé que tenía una estructura del almidón, pero no tengo. Bueno, es un polisacárido de glucosa, homopolisacárido de glucosa, lo que significa que el único monómero es la glucosa, ¿sí? Y está presente en la harina, en el arroz, ¿sí? En los fideos, todo lo que tenga harina va a tener un gran porcentaje de almidón, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que nosotros nos estamos encontrando como componente mayoritario acá en el arroz, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente. Esta etiqueta nos dice, tenemos una porción de 13 mililitros, o sea, una cucharada de sopa. Y nos encontramos que, a ver, el componente de este alimento, fíjense que carbohidratos tiene 0 gramos, proteínas tiene 0 gramos y grasas totales tiene 12 gramos, ¿sí? Si evaluamos todos los otros componentes, vemos que esos 12 gramos es el componente mayoritario, ¿sí? Por lo tanto, el componente mayoritario de este alimento son grasas totales, ¿sí? Esas grasas totales después están separadas, fíjense, en grasas saturadas, grasas trans, grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas, ¿sí? Fíjense que entonces tenemos distinto tipo de lípidos, ¿sí? El componente mayoritario de este alimento son los lípidos. En particular, si vemos bien acá los valores, los
las grasas monoinsaturadas, ¿sí? Sería que tiene ácidos grasos con dobles enlaces. Acuérdense que las insaturaciones se corresponden a los dobles enlaces presentes en los ácidos grasos. ¿Sí? Esta etiqueta corresponde a una botella de aceite de oliva. Bueno, acá lo decía. Pero bueno, es una botella de aceite de oliva. Entonces lo que estamos viendo acá es que hay una mayor proporción entonces de lípidos. ¿Sí? Fíjense que no tiene proteínas, no tiene carbohidratos, es todo lípidos. Y un poquito de vitamina. Pero bueno, mayoritariamente entonces los lípidos de grasas monoinsaturadas. Significa que vamos a tener entonces triglicéridos conformados por ácidos grasos con dobles enlaces. ¿Sí? Perfecto. Continuamos con la siguiente etiqueta. Bien, esta etiqueta, antes de decirles qué es, vamos a ver qué tenemos. ¿Sí? La porción que eligen para hacer el análisis es 65 gramos. Y nos dice que de esos 65 gramos, 45 gramos son hidratos de carbono. Entonces acá nuevamente tenemos un alimento que tiene mayor cantidad de carbohidratos, ¿sí? Cuando comparamos las otras cantidades de las distintas biomoléculas, vemos que la mayoritaria son de nuevo los hidratos de carbono, ¿sí? Tenemos algo de proteína, tenemos algo de grasa también, ¿sí? Separada en grasa saturada y tenemos también grasa trans, dice que no tiene. Tiene fibra alimentaria y un poquito de sodio. Ahora, si nosotros tenemos que ver cuál es el componente, por ejemplo, el mayoritario dijimos que eran los hidratos de carbono, y yo les voy a dar la información de que esta etiqueta corresponde a una tacita de sopa en polvito con fideos. Entonces acá nuevamente tenemos un alimento que tiene muchísima proporción de harinas. Entonces nuevamente vamos a encontrar que estos hidratos de carbono, lo mayoritario va a ser el almidón, nuevamente, ¿sí? Porque es un alimento que tiene fideos. Entonces esos fideos tienen harina y esa harina tiene almidón, ¿sí? Pero bueno, también podemos encontrar un poquito de proteína y un poquito de grasa, ¿sí? Es un poquitito más completo por ahí que los alimentos que vimos antes, que tenían mucha más cantidad en proporción de un solo tipo de biomolécula. Y la última etiqueta que tengo para mostrarles, vamos a ver nuevamente, tenemos la porción 20 gramos, ¿sí? Encontramos que de esos 20 gramos, 11 gramos, o sea, un poquito más de la mitad, es carbohidratos. Pero fíjense que acá esos carbohidratos están separados en azúcares totales, azúcares añadidos y si vemos acá, la gran mayoría entonces de esos carbohidratos presentes en este alimento son azúcares, ¿sí? Y ahora ya no estamos hablando de polisacáridos, sino que estamos hablando por ahí de sacarosa, podríamos pensar, ¿sí? De un azúcar. ¿Bien? ¿Se entiende? Vemos que tenemos un poquito de proteína, un poquito de grasa también, tenemos un poquito de colesterol, un poco de fibra, pero bueno, nuevamente, lo mayoritario en este caso son los carbohidratos. Pero como este alimento es, ahora yo les digo, es una leche condensada, no sé si alguna vez comieron, es un alimento que es muy dulce, muy dulce. Entonces tiene una gran proporción de sacarosa, ¿sí? De azúcar, el azúcar común, ¿sí? Fíjense que es casi la mitad de la porción que se toma para hacer el análisis, un poquito más de la mitad es azúcar, es sacarosa. Así que es un producto súper dulce, ¿sí? Bien, ustedes lo que tienen que hacer a partir de etiquetas que encuentren en su casa es hacer todo este trabajo que yo les estuve haciendo. Ver cuáles son los componentes mayoritarios, tratar de darse cuenta de cuál puede ser la biomolécula, ¿sí? O sea, no solo de qué tipo, carbohidratos, lípidos o proteínas, sino también pensar cuál puede llegar a ser esa biomolécula,
¿sí? Como hoy dijimos que era el almidón para el arroz, ¿sí? Tenemos que hacer el mismo análisis para las etiquetas que ustedes tengan en su casa. Bien, ustedes la clase que viene, cuando nos veamos de nuevo, me traen esta información y de ahí vamos a sacar la nota de concepto de la clase de hoy. Bien, vamos a continuar entonces con el ejercicio 2. Nos dice, para cada una de las estructuras presentadas a continuación, indique de qué tipo de biomolécula se trata. Hidrato de carbono, lípidos o aminoácidos y proteínas. Bien, acá nos tenemos que encontrar de nuevo con algo que vimos la clase pasada sobre los grupos funcionales representativos de las distintas biomoléculas. ¿Sí? Tienen ustedes que acordarse y empezar a practicar, a escribir, a leer cuáles son estos grupos funcionales que le dan identidad a los distintos tipos de biomolécula. ¿Sí? En principio, si nos acordamos, vemos que para la primer biomolécula tenemos muchos grupos funcionales oxidrilo. ¿Sí? Oxidrilos. Muchos oxidrilos, ciclos, un ciclo acá de 5 carbonos y un oxígeno. ¿Sí? Y si contamos este carbono que tenemos por fuera, nos damos cuenta que es una molécula de 6 carbonos. ¿Sí? Acuérdense que cada una de estas esquinitas corresponde a un átomo de carbono. ¿Sí? Bien. Lo que encontramos entonces es una molécula que tiene muchos hidroxilos, ¿sí? U oxidrilos, es lo mismo. Entonces, el nombre de esta molécula va a tener en su nombre la parte polihidroxi, ¿sí? En esta forma, esta molécula es una molécula muy conocida. Es muy probable que ustedes ya hayan sacado qué molécula es. Pero esta molécula también puede aparecer en una forma lineal, con el ciclo abierto. ¿Sí? Y cuando encontramos esta molécula en su forma lineal, o sea, con el ciclo abierto, es un polihidroxialdehído. ¿Sí? Así que les dejo un segundo para que lo piensen, pero bueno, un polihidroxialdehído de 6 carbonos y 5 oxidrilos, 5 oxidrilos en la forma cíclica. Es una molécula muy conocida, es una de las principales fuentes de energía. Así que es muy probable que ya sepan de qué estamos hablando con esta molécula, que es la glucosa. ¿Sí? Esta molécula, la primera que estamos viendo, es la glucosa. Entonces pertenece al grupo hidratos de carbono. ¿Sí? Acá en este tipo de ejercicio que lo que nos pide es decir el tipo de biomoléculas, con que lleguen a identificar que es un hidrato de carbono, está bien. Si van un pasito más allá y dicen que es la glucosa, mejor. Bien, continuamos. La molécula 2, vemos nuevamente que tenemos muchos hidroxilos. ¿Sí? Nuevamente encontramos este ciclo con 4 átomos de carbono y un oxígeno. Y esta molécula nuevamente tiene polihidroxi en su nombre. O sea que ese indicio nos está dando que también podría pertenecer al grupo de hidratos de carbono, porque es muy similar en estructura a la molécula número 1, a la glucosa. ¿Sí? Así que esta molécula también pertenece al grupo de los hidratos de carbono. ¿Sí? Fíjense las similaridades. Esta sería la fructosa. También lo mismo, con que ustedes digan que es un hidrato de carbono, está bien. Esta, cuando nosotros la vemos en su forma lineal, presenta un grupo cetona. Es una polihidroxicetona. Ahora, para la molécula 3, acá encontramos algo diferente. ¿Sí? En principio, por ahí lo que primero nos llama la atención es esta estructura cíclica. Esta estructura se llama benceno o anillo aromático, que a nosotros no nos hace a la identidad de la biomolécula, no nos dice qué tipo de biomolécula es, porque esto es un grupo residual, ¿sí? Lo que sí nos está dando acá la importancia de la identidad de esta molécula es
este grupo NH2, que se llama grupo amino, y este grupo, que yo ya se los he mostrado en clases anteriores, que es un grupo ácido carboxílico, que corresponde a un átomo de carbono con doble enlace oxígeno y simple enlace con oxígeno. Entonces, si esta molécula tiene dos grupos funcionales que le dan identidad, y uno es un amino y el otro es un ácido, nos damos cuenta que esta molécula pertenece al tipo de biomoléculas aminoácidos, ¿sí? Así nos damos cuenta, fijándonos cuáles son esos grupos funcionales representativos de la molécula. Bien, pasamos a la cuarta. Esta molécula, fíjense que nuevamente tiene un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Y en principio sería el único grupo de importancia que estamos viendo. Por lo tanto, ya sabemos que esta molécula va a tener un carácter ácido. Después yo les había comentado que esta escalerita corresponde, cada una de las puntas corresponde a un carbono hidrógeno 2, ¿sí? Por lo tanto, esta molécula tiene en su estructura un grupo funcional ácido carboxílico en un extremo y una larga cadena, ¿sí? Una larga cadena de carbonos hidrógenos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de este tipo de moléculas porque son moléculas que son insolubles en agua, ¿sí? Son moléculas que al no poder formar puentes de hidrógeno, por tener estas largas colas de carbonos e hidrógenos, no pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces son moléculas que presentan insolubilidad. Ahora, esta molécula, como dijimos que tenía el grupo ácido, va a ser un ácido. ¿Pero de qué tipo? Un ácido graso. Nosotros ya esto lo habíamos visto, como definíamos los lípidos, ¿sí? Que eran moléculas insolubles con grandes cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Entonces podemos definir esta molécula como el tipo de biomolécula lípido, ¿sí? En particular es un ácido graso saturado, porque no tiene ningún doble enlace, ¿sí? Significa que tiene todos sus enlaces son simples, por eso se le llama ácido graso saturado. Bien, continuamos con la siguiente molécula. Acá lo que podemos ver es que es una molécula bastante más grande que las que veníamos viendo antes, pero que nuevamente encontramos en un extremo el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Y en el otro extremo el grupo amino. O sea que ahí ya nos damos cuenta que, en principio, todas estas moléculas que tenemos en el medio van a tener carácter de aminoácido, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos, estos enlaces en celeste son los llamados enlaces peptídicos. Y si nos fijamos cómo se compone el enlace peptídico, se compone por un carbono con doble enlace oxígeno, el enlace peptídico, con un nitrógeno y un hidrógeno, ¿sí? O sea que esto correspondería a la parte ácido carboxilo del primer aminoácido y esto corresponde al grupo amino del segundo aminoácido, ¿sí? Cada una de estas estructuras entre los enlaces azules corresponde a una unidad de aminoácido. Y como todos estos aminoácidos están unidos por estos enlaces celestes, enlaces peptídicos, esto que estamos viendo acá es un péptido, ¿sí? Una proteína pequeña. Lo podemos llamar hasta péptido. No diríamos polipéptido porque deberíamos tener más cantidad de aminoácidos. Pero en principio podemos decir que pertenece al grupo de las proteínas, ¿sí? Bien. Nosotros vamos a hablar bastante de las proteínas cuando veamos cómo es su metabolismo energético y vamos a ver qué es lo que ocurre con esos enlaces peptídicos, cómo se rompen, quién los rompe, etc. Bien, continuamos. La siguiente molécula, si nosotros prestamos atención, encontramos nuevamente estas moléculas cíclicas con muchos oxidrilos. Entonces nuevamente nos encontramos con moléculas que van a ser polihidroxi, puede ser aldehído o cetona, no lo sabemos porque está ciclada la molécula.
Pero nuevamente entonces nos vamos a encontrar con una molécula que tiene carácter de hidrato de carbono. ¿Sí? Los grupos funcionales oxidrilo son los que nos hacen dar cuenta de que estas moléculas pertenecen a ese grupo, al grupo de los hidratos de carbono. Acá lo que nosotros tenemos son dos moléculas iguales, dos monosacáridos iguales, unidos por un enlace O-glucosídico. Este enlace O-glucosídico nosotros lo estuvimos comentando en la clase anterior y fíjense que tiene una letra beta, una letra griega beta, por lo tanto este enlace es un enlace beta 1,4. ¿Sí? Estos tipos de enlace están presentes en la celulosa. ¿Se acuerdan? La celulosa era un polisacárido de glucosa presente en las células vegetales. Así que tranquilamente esto podría ser una pequeña porción de la celulosa o un disacárido, si solamente llega hasta acá, es un disacárido formado por dos monómeros iguales. Bien, la última molécula que tenemos, si encontramos nuevamente las similitudes con las moléculas que vimos antes, encontramos otra vez este grupo funcional de ácido carboxílico y una larga cadena hidrocarbonada. Pero aquí la diferencia es que encontramos dobles enlaces. ¿Sí? Estos dobles enlaces le van a generar a la molécula que estamos hablando diferencias en sus propiedades físicas. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del metabolismo de los lípidos. Pero bueno, ya les dije, es un lípido. Esta molécula entonces, como habíamos visto en la anterior, es un ácido graso. ¿Sí? El carácter ácido se lo da el grupo ácido carboxílico y la larga cadena hidrocarbonada nos da cuenta que es un ácido graso. A diferencia del anterior, este tiene insaturaciones, tiene dobles enlaces. Por lo tanto, es un ácido graso insaturado. Nuevamente, acuérdense cuando vimos la etiqueta del aceite de oliva que había dicho que tenía mayor proporción de grasas insaturadas. Por lo tanto, va a tener gran proporción de este tipo de moléculas en su composición. Moléculas con insaturaciones, que son los dobles enlaces carbono-carbono. Bien, continuamos con la pregunta 3. Nos dice, indicar en cada frase a qué biomolécula se hace referencia. Bien, ahora sí tenemos que decir qué biomolécula es. No solamente qué tipo, sino cuál es en particular la biomolécula de la que estamos hablando. La pregunta A nos dice, aldohexosa, ahí ya tenemos una información, que representa la principal fuente de energía del organismo. La concentración sanguínea de la misma se encuentra muy regulada para ser mantenida aproximadamente entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Bien, una aldohexosa, o sea que ya ahí ya tenemos un indicio de que es un hidrato de carbono, ¿sí? Y nos dice que es la principal fuente de energía del organismo. Es muy probable que ya sepan de qué molécula estamos hablando. Un hidrato de carbono, aldohexosa significa que tiene 6 átomos de carbono y un grupo aldehído como grupo funcional principal. Sabemos que su concentración está muy regulada y cuáles son esos valores. Así que están en lo cierto. La primera molécula de la que estamos hablando es la glucosa. ¿Sí? Nos damos cuenta por todos estos indicios que yo les hice ver. Después la segunda dice, homopolisacárido de glucosa no digerible que se encuentra formando parte de las paredes de las células vegetales. Bien, cuando hablamos de homopolisacáridos de glucosa, hablamos de algunas moléculas que están presentes, algunas en las células animales, como el glucógeno, y otras en las células vegetales, como el almidón o la celulosa. Pero si nosotros vemos que esta descripción dice que es no digerible, ya el almidón no podría ser, porque el almidón es el principal componente de las harinas y nosotros comemos comidas que tienen harinas, comemos fideos, comemos arroz
y lo podemos digerir tranquilamente. Entonces sabemos que el almidón no es. ¿Cuál es el otro homopolisacárido de glucosa que conocemos de las células vegetales? La celulosa. ¿Sí? La celulosa, nuevamente, es un homopolisacárido de glucosa. Significa que son muchas glucosas unidas entre sí por enlaces beta 1,4, como vimos más arriba. Después la tercera nos dice, molécula poco soluble en agua que al hidrolizarse genera glicerol y ácidos grasos. Bien, primero tendríamos que ver qué significa hidrolizarse. ¿Sí? Hidrolizarse significa una ruptura, ¿sí? Una ruptura de esa molécula gracias a el agua, por eso es hidro, ¿sí? Significa que esas moléculas cuando interactúan con el agua y con enzimas que van a ayudar a romperlas, liberan glicerol y ácidos grasos. Ya entonces, a partir de estas moléculas que nos nombran acá, podemos darnos cuenta de que estamos hablando de un lípido, ¿sí? Un lípido. Y yo les voy a dar también otro indicio, que cuando se liberan estas moléculas, se libera una molécula de glicerol cada 3 moléculas de ácido graso. Entonces ahí ya le estoy dando bastantes pistas. ¿Sí? Nos dice que estas moléculas se encuentran almacenadas en las células del tejido adiposo de los animales y pueden ser utilizadas como fuente de energía si así lo requiere el organismo. Como habíamos visto en la etiqueta del aceite de oliva, habíamos dicho que el componente mayoritario eran las grasas y en particular los triglicéridos. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el nombre triglicérido, el tri nos dice, va en concordancia con esos 3 ácidos grasos que se liberan por molécula. Y en la parte de glicérido nos da la idea de esta molécula que se libera de glicerol. ¿Sí? O sea que toda molécula que libere glicerol y 3 ácidos grasos va a ser un triglicérido. Además, fíjense, nos dicen que se guardan en el tejido adiposo. Entonces, ustedes saben que tenemos las reservas de grandes gotas de lípidos, grandes gotas de triglicéridos guardados en el tejido adiposo. ¿Sí? Bien. Y la última nos dice, hormona proteica soluble en agua, liberada por el páncreas en respuesta al aumento de glucosa en sangre o glucemia. Bien, esto estoy seguro que ya lo sacaron, porque saben un montón de todo de esto. ¿Qué es lo que ocurre entonces en nuestro cuerpo cuando aumenta la glucosa en sangre? El páncreas entra en juego, ¿sí? Sensando este aumento de glucosa y va a liberar una hormona, que acá nos dice que es una hormona soluble y además de carácter proteico, es una proteína. Ahora, ¿cuál es esta hormona que aparece cuando aumenta la glucosa en sangre? Es muy probable que todos hayan dicho la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona de la que vamos a hablar bastante cuando veamos el metabolismo de los hidratos de carbono, pero es la hormona principal, la hormona metabólica principal que aparece con los aumentos de glucosa en sangre para regular esa concentración y que vuelva a los valores normales. ¿Sí? Vamos nuevamente a hablar de esto, de cómo es la señal de la hormona, quiénes son los tejidos que la reconocen y actúan en consecuencia, a partir de qué es que pueden actuar estas hormonas, cuáles son los cambios que generan en los distintos tejidos y cuál es el mecanismo por el cual pueden lograr bajar esa glucosa, ¿sí? Porque el resultado de que aparezca la insulina es que la glucosa, esa glucosa alta, baja a los niveles normales, ¿sí? Vamos a ver nuevamente cuando veamos metabolismo de hidratos de carbono, vamos a hablar de todos estos mecanismos y de cómo es que finalmente la presencia de la hormona nos da el resultado de que descienda la concentración de glucosa en sangre. Bien, ahora, la última pregunta
nos dice que completemos un texto con las palabras que faltan. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es leer ese texto y sacar por relación con las ideas que hay antes y después, cuáles las palabras que tenemos que completar para que tenga sentido la frase. Bien, nos dice, las biomoléculas son compuestos de gran importancia para los seres vivos. Estas se pueden clasificar en diferentes grupos que cumplen distintas funciones. El primer espacio vacío, están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y hasta ahí todavía no nos podemos dar cuenta porque hay varios tipos de biomoléculas que pueden estar formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. A ver qué más nos dice. Estas moléculas son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Ahí ya tenemos una pista bastante importante de qué puede ser que estemos hablando. Y después nos dice, la glucosa es el principal representante de este grupo de biomoléculas. Bien, yo creo que con esta última información que leímos ya podemos darnos cuenta, sin duda, que lo que tenemos que poner en el primer espacio en blanco es hidratos de carbono. ¿Sí? Leemos cómo es la frase. Los hidratos de carbono están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. La glucosa es el principal representante de este grupo de biomoléculas. Tiene sentido, por lo tanto sabemos que es correcto. Bien, continuamos. Después dice, por otro lado, segundo espacio en blanco, al igual que los hidratos de carbono, se encuentran formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero, a diferencia de estos, poseen baja solubilidad en medios acuosos. Baja solubilidad en medios acuosos. Eso es una pista bastante importante, porque si recordamos cuáles eran las moléculas que tenían baja solubilidad en agua, podemos pensar en los ácidos grasos y los triglicéridos. Ahora, estas moléculas, ácidos grasos y triglicéridos, pertenecen al grupo de los lípidos, ¿sí? Por lo tanto, acá, en el segundo espacio en blanco, tenemos que poner los lípidos, ¿sí? Veamos cómo queda. Por otro lado, los lípidos, al igual que los hidratos de carbono, se encuentran formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero a diferencia de estos, poseen baja solubilidad en medios acuosos. Perfecto, tiene sentido, es correcto. Después dice, otro espacio en blanco, forman parte de este grupo, o sea, del grupo de los lípidos, y juegan un rol fundamental en la reserva de energía en diferentes organismos. Bien. El rol fundamental es la reserva de energía y habíamos dicho que el lípido que nosotros tenemos guardado en el tejido adiposo como reserva de energía eran los triglicéridos, ¿sí? Por lo tanto, en este espacio en blanco tenemos que poner triglicéridos, porque sabemos que va a ser un lípido, porque acá pusimos los lípidos. Y de esos lípidos, dentro de ese grupo de biomoléculas llamadas lípidos, los que juegan el rol fundamental en la reserva de energía son los triglicéridos, porque son las moléculas que están guardadas en el tejido adiposo. Esa es la forma que tienen esas moléculas de guardarse, como triglicéridos. Bien, entonces, los triglicéridos forman parte de este grupo y juegan un rol fundamental en la reserva de energía en diferentes organismos, ya que que lo forman, al triglicérido,
pueden ser utilizados por las células como fuente de energía. ¿Qué dijimos? ¿Cómo estaba formado el triglicérido? Si miramos uno de los ejercicios anteriores que vimos, decía que los triglicéridos, cuando se hidrolizan, cuando se rompen, liberaban glicerol y ácidos grasos. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a ver cuando veamos el metabolismo de los lípidos, vamos a ver cómo es que las células tienen que adaptarse para utilizar esos ácidos grasos como fuente de energía. ¿Sí? Vamos a ver también que esos ácidos grasos son moléculas que le dan mucha energía a las células. Entonces vamos a ver que hay algunos tejidos que les gusta utilizarlos como fuente de energía porque son muy eficientes. ¿Sí? Son moléculas que generan mucha energía cuando son quemados, ¿sí? Cuando son degradados por las células para obtener energía. Así que aquí, en este espacio en blanco, deberíamos poner los ácidos grasos. ¿Sí? La frase entonces dice, ya que los ácidos grasos que lo forman, a los triglicéridos, pueden ser utilizados por las células como fuente de energía. Perfecto. Vamos con lo que sigue. Dice, espacio en blanco, y ahora nos damos cuenta que tenemos que poner una palabra que es en femenino. A diferencia de los hidratos de carbono y los lípidos, ahora estamos hablando de otro tipo de biomolécula que es el nombre femenino. Y nos dice que se encuentran formadas por y otro espacio en blanco. Hasta ahí no tenemos mucha información de nada, así que tenemos que seguir leyendo. Unidos entre sí por enlaces peptídicos. Esta es la pauta. Los enlaces peptídicos, si se acuerdan, esperen que les voy a mostrar, los enlaces peptídicos eran estos celestitos que estaban acá, que eran los enlaces que unían los distintos aminoácidos en los péptidos o las proteínas. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos qué es lo que tenemos que completar. ¿Sí? Yo pondría acá, las proteínas se encuentran formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Ahí tiene mucho sentido la frase, por lo tanto sabemos que es correcto. Nos dice lo que sigue. Las cumplen un variado número de funciones en los organismos, desde hormonas hasta enzimas. Bien, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué biomoléculas? De las proteínas, que se encuentran formadas por aminoácidos. Entonces acá yo pondría nuevamente proteínas. Las proteínas cumplen un variado número de funciones en los organismos, desde hormonas hasta enzimas. Acá la pista más importante es esta, nos dice enzimas, porque las hormonas, por ejemplo la insulina que vimos hoy, era una hormona proteica, de tipo proteína, pero hay otras hormonas, por ejemplo las hormonas sexuales, que provienen del colesterol. Entonces no son hormonas proteicas, sino son hormonas esteroideas, tienen otra naturaleza química. Pero las enzimas, la gran mayoría de las enzimas, por lo menos todas las enzimas de las que nosotros vamos a hablar en esta materia, son proteínas. ¿Sí? Entonces ahí al leer que esta biomolécula que tenía que poner acá son enzimas, ya nos damos cuenta nuevamente de que acá tenemos que poner proteínas. Bien, y la última frase nos dice, estas últimas, las enzimas, juegan un rol fundamental en el funcionamiento celular, ya que, espacio en blanco, la velocidad de las reacciones químicas que son necesarias para la vida. Bueno, nosotros habíamos visto que las enzimas, que son proteínas,
van a estar involucradas en las reacciones químicas que ocurren dentro de las células para obtener energía, para transformar una molécula en otra. Estas reacciones químicas necesitan de la presencia de las enzimas para poder ocurrir en tiempos lo suficientemente cortos como para que sean compatibles con la vida de una célula. Estas reacciones químicas puede ocurrir que sin la presencia de las enzimas ocurren a una velocidad tan lenta, que tardarían tanto tiempo en ocurrir que la célula se nos muere en el camino. Entonces necesitamos alguna forma de que esas reacciones químicas ocurran a velocidades rapidísimas para que la célula pueda tener los nutrientes que necesita, para poder obtener energía, para poder modificar las moléculas de acuerdo a lo que necesita la célula a una velocidad compatible con la vida. Eso es algo muy importante. Entonces, estas enzimas, ¿qué es lo que le van a hacer a la velocidad de las reacciones? La van a aumentar, ¿sí? Ya que aumentan la velocidad de las reacciones químicas que son necesarias para la vida. Cuando hablemos de los distintos metabolismos, vamos a ver cuáles son estas enzimas en particular y cuáles son las reacciones químicas que se van a estar acelerando gracias a esas enzimas. ¿Sí? Vamos a verlo bien en detalle. Pero bueno, yo lo que quiero que ustedes sepan entonces es que la presencia de las enzimas lo que hacen es aumentar muchísimo la velocidad de las reacciones químicas que necesitamos en la célula que ocurran. Bien, hasta acá llegamos con los ejercicios de la guía, así que para el jueves que viene, lo que ustedes tienen que hacer es nuevamente ver el ejercicio 1 con etiquetas de alimentos que tengan en su casa, que no sean los alimentos que vimos en la clase. O sea, no agarren el paquete de arroz, agarren otra cosa, como para tener más variedad de distintos componentes nutricionales, ¿sí? Como para que nosotros podamos ver los distintos alimentos cómo están conformados, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos el jueves siguiente. Que disfruten mucho el Día del Estudiante. Y bueno, nos vemos.